¿Alguna vez has sentido el frío metálico de una traición que corre por tus venas en lugar de sangre? Hoy enterramos a mi padre, pero lo que realmente está bajo tierra es la poca decencia que le quedaba a mi familia. Si crees que el dinero puede comprar la lealtad, quédate hasta el final de esta historia y verás cómo 90 millones de dólares pueden convertir a una hermana en un monstruo y a un cuñado en un verdugo. Suscríbete para ver cómo la justicia se sirve en un plato de venganza fría. Aquí estoy yo, Juan Vázquez, de pie frente a una tumba abierta mientras el cielo llora la hipocresía de los que me rodean. A mi derecha está Carla, sollozando con una fuerza tan artificial que me provoca náuseas. Se seca las lágrimas con un pañuelo de seda que probablemente compró con el dinero que mi padre le dio el mes pasado. A su lado, Cristóbal, su esposo, ese parásito que se viste de luto, pero tiene el brillo de la avaricia en sus ojos oscuros. Él no mira el ataúd, él mira el reloj, calculando cuántos minutos faltan para que el notario abra la puerta al paraíso de oro que cree haber heredado. Mi madre está destruida. Su frágil cuerpo tiembla bajo el peso de un secreto que ha guardado por décadas, una culpa que la asfixia más que el propio luto. Yo solo observo, sintiendo el peso del testamento en mi mente, como una sentencia de muerte para sus ilusiones. El sacerdote murmura palabras de paz, pero aquí no hay paz. Solo hay una tregua antes de la guerra. Carla se acerca a mí, me abraza y me susurra al oído que ahora que papá no está, ella se encargará de todo porque es la mayor, porque es su derecho de primogénita. ¡Qué ironía tan cruel! Ella no sabe que la sangre que corre por sus dedos no tiene el ADN del hombre que estamos enterrando. Miro a Cristóbal y él me sonríe con una complicidad asquerosa, como si fuéramos socios en un negocio de muerte. Pronto seremos dueños del imperio, Juan, me dice con un tono de voz que oculta una amenaza detrás de la falsa amabilidad. No sabe que su imperio es un castillo de naipes a punto de colapsar. La lluvia arrecia y el sonido de la tierra cayendo sobre la madera es el único veredicto que importa ahora. Mi madre me toma de la mano y su piel está gélida. Me mira con una súplica silenciosa, rogándome que no destruya a Carla hoy mismo, pero el veneno ya está inyectado. Caminamos hacia los coches negros y el silencio es tan denso que se podría cortar con el mismo cuchillo con el que mi hermana me apuñalará por la espalda en unas horas. Carla ya está hablando por teléfono con un agente inmobiliario, vendiendo propiedades que no le pertenecen, repartiendo el botín de un muerto antes de que el cuerpo se enfríe. Cristóbal enciende un cigarrillo y exhala el humo con la satisfacción de quien acaba de ganar la lotería sin comprar el boleto. Yo cierro los puños dentro de mis bolsillos. La farsa está llegando a su clímax. En la oficina del notario, la verdad los golpeará como un tren de carga, y yo estaré allí para ver cómo sus rostros se desmoronan cuando descubran que para la justicia y para la biología, Carla es una extraña en esta familia. El dolor de perder a mi padre es inmenso, pero el placer de la justicia que se avecina es lo único que me mantiene en pie. La codicia es un pecado que se paga con sangre, y aunque Carla se cree la reina de esta herencia, no es más que una intrusa que ha vivido de una mentira durante 50 años. El viaje hacia la notaría es el más largo de mi vida. Cada kilómetro es un paso hacia la destrucción de su ego. Cristóbal ríe de algo que dice Carla en el asiento trasero del coche de lujo, ajenos a que este es el último viaje que harán con el dinero de los Vázquez. Mi madre cierra los ojos y reza, quizás pidiendo perdón por lo que viene, quizás pidiendo fuerza para lo que ya no puede ocultar. Yo solo miro el camino, con el corazón vacío de amor, pero lleno de una resolución implacable. Hoy no solo enterramos a un hombre, hoy enterramos la máscara de una hija falsa que se atrevió a creer que la herencia se reclama con gritos y no con derecho. La última sonrisa no será de ella, será mía, cuando el notario pronuncie las palabras que cambiarán nuestra historia para siempre. La codicia los ciega tanto que no ven el abismo a sus pies, y yo estoy listo para darles el último empujón.
Entramos en la oficina del notario con el aire cargado de una arrogancia que casi se podía tocar, especialmente por parte de Cristóbal, quien se sentó en la silla de cuero, como si fuera un trono recién conquistado. El notario, un hombre de rostro impasible llamado Martínez, ajustó sus gafas y nos miró con una mezcla de lástima y profesionalismo mientras Carla se acomodaba el vestido negro, fingiendo una elegancia que su codicia desmentía en cada gesto. Mi madre estaba a mi lado, casi invisible, fundiéndose con las sombras de la habitación, mientras sus manos no dejaban de retorcer un rosario de madera vieja. Cristóbal rompió el silencio con una risa seca y dijo que podíamos saltarnos las formalidades, porque todos sabíamos que Carla, como la hija mayor, debía recibir el control total de las cuentas principales y los 90 millones de dólares que mi padre acumuló con el sudor de una vida que ellos nunca respetaron. Yo permanecí callado, mirando fijamente un cuadro en la pared, esperando el estallido. El notario aclaró su garganta y comenzó a leer, pero no leyó sobre propiedades ni cuentas bancarias. Leyó sobre un análisis de sangre realizado meses antes de la muerte de mi padre y una cláusula de legitimidad biológica que dejó la habitación en un silencio sepulcral. Cuando Martínez pronunció las palabras «Carla Vázquez no es hija biológica del difunto y por tanto queda excluida de la línea directa de sucesión», sentí como si el tiempo se detuviera. El rostro de Carla pasó de una palidez de luto a un rojo violento. Sus ojos se abrieron tanto que creí que se le saldrían de las órbitas y empezó a negar con la cabeza frenéticamente, mientras miraba a mi madre buscando una mentira que la salvara. Cristóbal, por su parte, se puso de pie de un salto, pero no para defender a su esposa, sino para gritarle al notario que eso era imposible, que había un error en los documentos, porque su plan de vida dependía de ese dinero. La traición de Cristóbal comenzó en ese preciso segundo. Miró a Carla no con amor, sino con un asco profundo, como si fuera un producto defectuoso que quería devolver a la tienda. «Me mentiste», le gritó él frente a todos. «Me dijiste que este viejo te adoraba, y resulta que ni siquiera eres su sangre». Carla comenzó a gritar, una mezcla de llanto y rabia, lanzándose hacia el escritorio del notario intentando arrebatar los papeles, gritando que ella era la mayor, que ella cuidó de la familia, que los años de servicio valían más que cualquier prueba de ADN. Fue una escena patética. Mi madre finalmente habló, con una voz pequeña pero firme, confesando que mi padre lo supo siempre, que la perdonó por el engaño de su juventud, pero que nunca estuvo dispuesto a dejar su legado en manos de alguien que nunca tuvo su integridad. La caída de Carla fue total. Se desplomó en el suelo, aferrándose a las rodillas de mi madre, suplicando que no la dejara fuera, prometiendo que ella sería la hija más leal a partir de ahora, mientras Cristóbal ya estaba en la puerta, lanzando insultos y diciendo que no perdería ni un minuto más con una muerta de hambre que se hacía pasar por rica. Yo me acerqué a ella, me agaché para estar a su altura y le susurré que el dinero no era el problema, sino su alma podrida que creyó que podía comprar el amor de un padre que nunca fue suyo. Cristóbal dio un portazo que retumbó en todo el edificio, abandonando a la mujer que decía amar en el momento en que el saldo de su cuenta bajó a cero en su imaginación. El notario continuó leyendo, confirmando que todo el patrimonio pasaba a mi nombre y al de mi madre, bajo una administración estricta que Carla no podría tocar ni con un dedo. El colapso de Carla fue el primer acto de este karma. Ella, que siempre se burló de mi falta de ambición, ahora mendigaba una mirada de compasión. Pero mi corazón estaba blindado por años de ver su desprecio hacia mi padre. La oficina, que antes olía a perfume caro y ambición, ahora solo olía a derrota y a la verdad amarga de una familia construida sobre cimientos de arena. Carla me miró con un odio puro, prometiendo que esto no terminaría así, que ella encontraría la forma de recuperar lo que le pertenecía.
No sabía que su desesperación sería la soga con la que ella misma se ahorcaría en los días por venir. Salimos de la notaría, y la luz del sol parecía más brillante para mí, pero para ella, el mundo se había vuelto una celda de miseria. El juego apenas comenzaba, y aunque ella pensaba que su próxima jugada sería el perdón de mi madre, yo sabía que su codicia la llevaría a cometer el error más grande de su vida. Mi venganza no fue el dinero, fue ver cómo su máscara se rompía en 1000 pedazos frente al espejo de la realidad. El silencio en la casa tras la lectura del testamento era una criatura viva que nos devoraba por dentro, pero Carla decidió cambiar de táctica y en lugar de gritos, eligió la sumisión más peligrosa que he visto jamás. Sabía que su única vía de acceso a la fortuna era convencer a mi madre de que ella seguía siendo su niña, y por eso se instaló en la habitación de invitados con una humildad fingida que me daba escalofríos cada vez que la veía pasar por el pasillo con una bandeja de té. Cristóbal había desaparecido por unos días, pero volvió arrastrándose como la serpiente que es pidiendo perdón, y jurando que su reacción en la notaría fue por el shock y no por interés. Ambos se unieron de nuevo, no por amor, sino por la necesidad de devorar los restos de una herencia que se les escapaba entre los dedos. Yo observaba desde las sombras cómo Carla se desvivía por administrarle las medicinas a mi madre, diciendo que ella necesitaba descansar y que yo estaba demasiado ocupado con los negocios del difunto padre para ocuparme de los detalles domésticos. «Déjala, Juan. Ella es mi hija, después de todo mi corazón no puede odiarla», me decía mi madre, con una debilidad que me alarmaba profundamente, mientras sus ojos perdían el brillo de antaño. Empecé a notar que mi madre dormía más de lo normal, y que sus manos temblaban cuando intentaba sostener una cuchara, pero cada vez que yo intentaba acercarme para revisar los frascos de las pastillas, Carla aparecía de la nada con una sonrisa gélida, y me apartaba diciendo que no fuera paranoico. Una noche me escondí detrás de las cortinas del salón y vi a Cristóbal y a Carla susurrando en la cocina, mientras mezclaban unos polvos blancos en el agua que mi madre bebía antes de dormir. Sus rostros estaban iluminados por la luz tenue de la nevera y parecían dos demonios pactando la muerte de un ángel. Si ella se va antes de que el testamento se ejecute por completo como viuda heredera legal, nosotros podemos impugnar todo a través de su parte, susurraba Cristóbal, con una ambición que le hacía temblar la voz, mientras Carla asentía con una frialdad mecánica, diciendo que era lo justo, porque ellos habían sufrido demasiado por la humillación del notario. El error de medicación no era un error, era un asesinato lento y calculado a plena vista de todos, pero camuflado bajo el manto de la piedad filial. Cada vez que Carla le daba el vaso de agua a mi madre y le acariciaba el cabello diciéndole que pronto todo estaría bien, yo sentía que el aire se me escapaba de los pulmones por la rabia contenida. Intenté advertir a mi madre, pero ella estaba ya en un estado de confusión mental, provocado por los sedantes que ellos le suministraban, y solo me decía que no fuera tan duro con su hermana, que todos cometemos errores en la vida. Fue entonces cuando comprendí que si quería salvar a mi madre y destruir a estos parásitos para siempre, no podía actuar con impulsividad, sino con la misma frialdad que ellos estaban usando. Empecé a cambiar los vasos de agua cuando ellos no miraban y a guardar muestras de los líquidos sospechosos que encontraba en la basura para tener pruebas irrefutables ante la policía, porque el karma no solo llega, sino que a veces necesita que alguien le abra la puerta de par en par. La tensión en la casa era tan alta que se podía sentir en la piel como una electricidad estática antes de una tormenta devastadora. Carla empezó a buscar desesperadamente los documentos de propiedad en el despacho de mi padre, revolviendo cajones mientras creía que yo dormía, pero yo la veía a través de las cámaras de seguridad que instalé en secreto, grabando cada uno de sus movimientos de rata. El clímax de su maldad llegó cuando una tarde mi madre empezó a asfixiarse
y Carla, en lugar de llamar a la ambulancia, se quedó de pie mirándola con una expresión de curiosidad científica, esperando que el último aliento terminara de una vez. Yo irrumpí en la habitación con el teléfono en la mano y la empujé con todas mis fuerzas, sintiendo el asco de tocar su piel mentirosa. En ese momento, ella supo que yo lo sabía todo, pero no tuvo miedo, sino que se rió en mi cara diciendo que nadie le creería a un hijo resentido contra su hermana abnegada. La ambulancia llegó, y mientras se llevaban a mi madre, ella me apretó la mano y me dijo al oído con una lucidez repentina y aterradora que no los perdonara jamás, porque ellos ya no eran humanos. La guerra ya no era por el dinero, era por la supervivencia y por la memoria de un hombre y una mujer que dieron todo por una hija que resultó ser una víbora alimentada en su propio seno. El hospital se convirtió en mi trinchera y la casa de mis padres en la trampa donde yo iba a enterrar las ambiciones de Carla y Cristóbal de una vez y para siempre, sin importar cuánto dolor tuviera que soportar en el proceso. El hospital olía a una mezcla de antiséptico y muerte inminente, mientras el monitor cardíaco de mi madre marcaba el ritmo de mi propia desesperación, pero Carla y Cristóbal estaban en la sala de espera fingiendo una angustia que no sentían consultando sus teléfonos para ver cómo cotizaban las acciones que planeaban robar. Entré en la habitación de la unidad de cuidados intensivos y vi a esa mujer que me dio la vida reducida a un cuerpo frágil, conectado a máquinas que luchaban contra el daño irreparable que el veneno de la ingratitud había causado en su sistema. Me acerqué a su oído y le prometí que su sacrificio no sería en vano, que cada gota de sufrimiento que esos dos le habían provocado se les devolvería multiplicada por 1000, porque la sangre que ella me dio era más fuerte que la ambición de los extraños. Mi madre abrió los ojos por última vez, con un esfuerzo sobrehumano, y me tomó de la muñeca con una fuerza que me sorprendió, para alguien tan cerca del abismo. Sus últimas palabras no fueron de perdón, sino una orden fría y directa que resonó en mi pecho como un disparo de gracia, al decirme que no tuviera piedad, porque ellos ya habían elegido su destino desde el primer momento en que pusieron su codicia por encima de la vida. Cuando el pitido largo del monitor anunció que su corazón se había detenido, sentí que una parte de mí moría con ella, pero otra mucho más oscura y decidida nacía para ejecutar la justicia que el destino parecía haber olvidado. Salí de la habitación con el rostro seco y una calma que asustó incluso a la enfermera que venía a cubrir el cuerpo. En el pasillo, Carla se lanzó sobre mí gritando: «¡Ay, mi madre, mi pobre madre!», mientras intentaba abrazarme para que los presentes vieran su dolor de teatro, pero yo la aparté con una frialdad que la dejó helada, y le dije que guardara sus lágrimas para el juicio que se le venía encima. Cristóbal se acercó con una mano en el hombro, intentando darme un pésame hipócrita, pero sus ojos brillaban con la pregunta que lo quemaba por dentro, sobre cuándo se leería la parte del testamento de mi madre y cuánto dinero líquido había disponible de inmediato. Les dije que el notario Martínez nos esperaba mañana mismo porque mi madre ya lo había dejado todo preparado semanas atrás, previendo que su salud flaquearía de repente, y vi cómo una chispa de triunfo cruzaba sus rostros creyendo que su plan de asesinato lento había dado el fruto que esperaban. No sabían que mi madre y yo habíamos grabado cada una de las veces que ella le daba la dosis letal y que el notario ya tenía en su poder una declaración jurada y un nuevo testamento que se activaría solo con su fallecimiento. Esa noche volví a la casa vacía y me senté en el despacho de mi padre rodeado de sombras, sintiendo el peso de la soledad, pero también el poder de quien tiene la verdad absoluta en sus manos. Preparé las carpetas con las pruebas de la manipulación de medicamentos y los videos de las cámaras ocultas donde se les veía reírse mientras planeaban el funeral antes de tiempo. El karma no es solo una fuerza invisible, es una construcción que yo estaba terminando de edificar piedra por piedra, para que cuando cayera sobre ellos no dejara nada más que polvo.
Carla me llamó por teléfono varias veces esa noche para preguntarme si podía entrar en la caja fuerte de la madre, porque necesitaba dinero para el funeral de lujo que ella merecía. Pero yo simplemente le colgué disfrutando del silencio antes de la tormenta definitiva que los borraría del mapa de mi vida. Mañana el sol saldría para una nueva etapa de mi vida, pero para ellos sería el inicio de una noche eterna en la cárcel de sus propias ambiciones y la miseria de saber que lo perdieron todo por intentar robar lo que nunca les perteneció por derecho biológico ni moral. La última sonrisa de mi madre antes de morir no fue de paz, sino de satisfacción, al saber que su hijo no era un cordero, sino el lobo que protegería su legado de los parásitos que ella misma crió por error. El escenario estaba listo, el notario estaba avisado, y la policía ya tenía el informe forense preliminar que confirmaba la presencia de sustancias extrañas en el cuerpo de mi madre. La red se estaba cerrando, y yo solo tenía que esperar sentado a que el notario abriera la boca para ver cómo sus mundos de cristal se hacían añicos contra el suelo de la realidad más cruda. Llegamos a la oficina del notario Martínez por segunda vez, pero esta vez el ambiente no era de duda, sino de una sentencia suspendida en el aire que solo yo podía oler, mientras Carla entraba con un aire de victoria macabra, retocándose el labial rojo como si fuera a una fiesta, y no a la lectura del testamento de la mujer que acababa de matar con su negligencia calculada. Cristóbal caminaba a su lado con el pecho inflado. Incluso se atrevió a pedirle al secretario del notario un café expreso, porque decía que la noche de luto lo había dejado agotado, cuando yo sabía que se la había pasado revisando catálogos de yates de lujo en su computadora. Nos sentamos frente al escritorio de roble, y el notario Martínez no nos miró a los ojos, sino que mantuvo la vista fija en una carpeta roja que contenía el fin de sus sueños. El silencio era tan pesado que se escuchaba el tic-tac del reloj de pared, como si fueran pasos de un verdugo acercándose al patíbulo. Carla rompió el protocolo y dijo con una voz chillona que, por favor, termináramos rápido con esto porque el dolor era insoportable, y ella quería honrar la memoria de su madre, administrando los bienes para que nada se perdiera. Pero el notario levantó la mano y le pidió silencio con una autoridad que la dejó muda por un instante. Martínez abrió la carpeta y leyó una cláusula especial que mi madre había firmado solo 48 horas antes de entrar en coma, donde declaraba que tras haber sospechado de un intento de envenenamiento, revocaba cualquier donación previa y nombraba a Juan como heredero universal único, bajo la condición de que se presentaran las pruebas forenses de su muerte. En ese momento, el rostro de Cristóbal se transformó en una máscara de terror puro y se volvió hacia Carla, gritándole que ella le había asegurado que la vieja no sospechaba nada, mientras ella intentaba tartamudear una excusa diciendo que todo era un invento mío para robarles lo que por derecho de años de convivencia le pertenecía. Yo me puse de pie muy lentamente y puse sobre la mesa una tableta electrónica, donde reproduje el video de la cocina, donde se les veía claramente mezclando los polvos en el agua de mi madre. El sonido de sus risas conspiradoras llenó la habitación, y Carla cayó de rodillas, no por arrepentimiento, sino por el peso de la evidencia que la aplastaba. Cristóbal intentó correr hacia la salida, pero dos oficiales de policía que estaban esperando en la habitación contigua le cerraron el paso y lo esposaron mientras él gritaba desesperado que todo era idea de Carla, que ella lo obligó, que él solo quería salvar el matrimonio y que ella era la verdadera asesina. Ver a ese hombre traicionar a su mujer en segundos fue la prueba final de que su unión era solo un pacto de buitres sobre un cadáver que aún no se había enfriado. Carla empezó a gritarme que yo no era nadie, que yo siempre fui el hijo débil, y que ella merecía esos 90 millones, porque había soportado a un padre que no era suyo durante décadas. Pero yo solo la miré con una lástima infinita, y le dije que el dinero se había esfumado, y que lo único que heredaría sería una celda fría, y el desprecio de la única familia que alguna vez la amó.
El notario entregó los documentos originales a la policía, y mientras se llevaban a Cristóbal arrastrándolo por el pasillo, él seguía maldiciendo a Carla llamándola estúpida y falsa, mientras ella se quedaba en el suelo de la oficina, llorando lágrimas de rabia pura, porque su gran plan se había convertido en su tumba social, ilegal. Me quedé solo en la oficina con Martínez, después de que la policía se llevara a los dos delincuentes, y sentí un vacío inmenso, porque aunque había ganado la guerra, el precio había sido la vida de mis padres y la revelación de que viví con monstruos bajo el mismo techo. El notario me dio una palmada en el hombro y me dijo que mi padre estaría orgulloso de mi sangre fría, pero yo solo podía pensar en que ahora los 90 millones eran míos, pero la casa estaría en silencio para siempre. Salí al estacionamiento y vi el coche de policía alejándose con las sirenas apagadas, pero con el destino de Carla y Cristóbal sellado para siempre en las actas judiciales. El karma no fue un rayo que cayó del cielo, sino un proceso documentado, firmado y grabado, que yo mismo ejecuté para que nadie pudiera decir que hubo injusticia. La última sonrisa de la hija falsa se había congelado en una mueca de espanto, que recordaría cada vez que cerrara los ojos, pero al menos ahora mi madre podía descansar en paz, sabiendo que su hijo no dejó que los lobos se quedaran con el botín de toda una vida de sacrificio. El eco de los gritos de Carla en el pasillo de la notaría todavía resonaba en mis oídos mientras conducía de regreso a la mansión, que ahora se sentía como un mausoleo de mármol y recuerdos amargos. Los meses siguientes fueron un desfile interminable de abogados, jueces y peritos médicos que diseccionaron cada mentira de mi supuesta hermana, hasta que no quedó nada más que la osamenta de su maldad. Durante el juicio pude ver a Carla sentada en el banquillo de los acusados, sin su maquillaje de marca y sin sus joyas brillantes. Se veía pequeña, marchita, y sobre todo sola, porque Cristóbal, tal como predije, había negociado una reducción de condena, a cambio de testificar contra ella, entregando todas las grabaciones y mensajes de texto, donde ella planeaba acelerar el proceso de la herencia, con una frialdad que horrorizó incluso al juez más experimentado. Verla escuchar cómo el hombre por el que ella lo arriesgó todo la llamaba monstruo manipulador frente a la corte fue el castigo más poético que el destino pudo otorgarle, mientras ella clavaba sus uñas en el banco de madera y me miraba con un odio que ya no me hería porque yo estaba más allá del dolor. El juez dictó la sentencia máxima por intento de homicidio calificado y fraude agravado, sentenciando a Carla a pasar el resto de sus años fértiles tras las rejas de una prisión estatal, donde su nombre no significaría nada, y sus 90 millones serían solo una sombra en sus sueños de celda fría. Cuando el mazo golpeó la mesa cerrando el caso, sentí que el peso que llevaba en los hombros se desvanecía, pero el vacío que dejó fue un desierto inmenso, porque ahora tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía a nadie con quien compartir el desayuno en esa mesa de caoba, donde alguna vez fuimos una familia feliz, o al menos eso creíamos. Empecé a liquidar las empresas y a donar gran parte de la fortuna a hospitales dedicados al cuidado de ancianos, para intentar limpiar el rastro de la medicina adulterada que terminó con la vida de mi madre, convirtiendo el legado de mi padre en algo que realmente ayudara a los demás, y no en un botín por el que los buitres se mataran entre sí. Cada vez que recibía una carta de Carla desde la prisión, suplicando por una visita o un poco de dinero para el comisariato, yo quemaba el papel sin leerlo, porque para mí ella murió el mismo día que mi padre en aquella oficina del notario, cuando descubrí que no compartíamos ni una gota de sangre, ni un ápice de decencia. Me senté en el despacho de mi padre una última noche antes de vender la mansión, y miré su retrato sintiendo que por fin los secretos habían dejado de gritar en las paredes. Yo había cumplido con mi parte, pero la justicia, aunque implacable, deja un sabor de ceniza en la boca cuando descubres que la victoria consiste simplemente
en quedarte solo para no ser traicionado de nuevo. El imperio de los Vázquez se redujo a un hombre con una cuenta bancaria infinita y un corazón blindado que aprendió que la lealtad no se hereda en el testamento, sino que se forja en el respeto que Carla nunca tuvo por la vida de quienes le dieron todo sin pedir nada a cambio. Ahora, cuando camino por la calle y veo a familias riendo, no puedo evitar preguntarme cuántas mentiras se esconden detrás de sus sonrisas, pero luego recuerdo que mi verdad, aunque dolorosa, me hizo libre del yugo de una hija falsa, que solo buscaba el brillo del oro y terminó encontrando la oscuridad del hierro de sus barrotes. La historia de mi familia se cerró con un candado de ley y un testamento de justicia, donde el único que quedó en pie fue el hijo que nadie esperaba que tuviera la fuerza para destruir a los demonios que dormían en la habitación de al lado. La soledad de la mansión se volvió insoportable, y decidí mudarme a un ático frente al mar para intentar lavar con salitre el olor a traición que aún impregnaba mis ropas, pero la sombra de Carla no desaparecía tan fácilmente, incluso estando ella bajo llave y rodeada de muros de concreto. Un año después de la sentencia, recibí una llamada de su abogado de oficio, diciéndome que Carla estaba gravemente enferma y que su último deseo antes de perder el juicio por completo, debido a una supuesta demencia prematura, era verme para pedirme perdón y entregarme una carta secreta que mi padre le había dado solo a ella. Por un segundo mi corazón flaqueó, pensando que quizás había un rastro de humanidad en esa mujer que creció conmigo, pero luego recordé la mirada de mi madre, asfixiándose mientras Carla miraba el reloj, y supe que esto no era más que otro acto de su teatro macabro para intentar conmoverme y lograr una libertad condicional por motivos de salud. Decidí ir a la prisión, no por compasión, sino para cerrar ese capítulo de una vez por todas, y cuando la vi a través del cristal reforzado, casi no la reconocí, porque su cabello, antes perfecto, ahora era un nido de hebras grises, y su piel tenía el color de la derrota más amarga. Ella empezó a llorar sin lágrimas reales, acercando su mano al cristal y susurrándome que mi padre le había confesado que yo tampoco era su hijo legítimo y que había un segundo testamento escondido en una propiedad en el extranjero que me dejaría en la calle si ella hablaba. Fue en ese momento cuando solté una carcajada que resonó en toda la sala de visitas, porque me di cuenta de que incluso en la miseria más absoluta, ella seguía intentando manipularme con mentiras para sembrar la duda en mi identidad y recuperar su poder. Le dije que no me importaba si mi sangre era o no de los Vázquez, porque mi lealtad y mis actos me habían ganado el derecho a ese apellido, mientras que ella, con toda su supuesta primogenitura, se había convertido en un residuo de la historia que nadie quería recordar. Ella se transformó en segundos pasando del llanto a una furia volcánica golpeando el cristal y gritando obscenidades sobre nuestra madre, mientras los guardias la sujetaban para devolverla a su celda de aislamiento. Esa fue la última vez que vi sus ojos, y lo que vi no fue una hermana, sino un animal herido, que preferiría quemar el mundo entero antes que admitir que su codicia la había destruido. Salí de la prisión sintiendo que el aire exterior era más puro que nunca, y decidí contratar a un investigador privado para rastrear cualquier posible cabo suelto que ella hubiera dejado, pero lo único que encontramos fue una red de deudas que ella había contraído con gente peligrosa antes de la muerte de mi padre. El karma seguía trabajando porque esas mismas deudas ahora perseguían a Cristóbal en su propia prisión, donde no tenía la protección de mis abogados ni el escudo de mi dinero, para defenderse de los lobos que él mismo había alimentado con sus promesas de grandeza. Me di cuenta de que mi venganza no necesitaba más acciones mías, porque ellos se estaban devorando entre sí en un ciclo infinito de recriminaciones y miseria que ninguna cantidad de dinero podría detener jamás. Regresé a mi ático y brindé solo frente al océano, por la memoria de los que se fueron sabiendo que la verdadera herencia
No eran los 90 millones, sino la paz mental de no tener que mirar por encima del hombro, buscando una daga escondida en un abrazo familiar. Carla pensó que su última mentira me volvería loco, pero lo único que logró fue confirmarme que hice lo correcto al dejarla morir en vida tras los barrotes de su propia ambición desmedida. La paz que creía haber conquistado era solo una tregua temporal, porque el veneno de una familia tóxica siempre deja rastros que no se pueden limpiar solo con dinero o distancia. Unas semanas después de mi visita a la prisión, recibí un informe confidencial sobre Cristóbal, indicando que su situación en la cárcel se había vuelto un infierno personal, ya que sin el apoyo financiero que él esperaba de Carla, se había convertido en el blanco de las mismas mafias de apuestas a las que les debía millones antes de la tragedia. Saber que el hombre que alguna vez se burló de mi dolor ahora suplicaba por protección en los patios de la prisión me dio una satisfacción fría, pero también me recordó que los hilos de esta historia todavía estaban enredados en mi cuello. Decidí enfocarme en reconstruir mi vida, y fue entonces cuando apareció Elena, una mujer que decía ser la antigua secretaria personal de mi padre, en los años en que yo era apenas un niño, y que afirmaba tener documentos que ni el notario Martínez conocía. Al principio la recibí con la guardia alta pensando que era otra oportunista enviada por Carla desde su celda para intentar desestabilizarme, pero Elena no pidió dinero, sino que me entregó una caja de madera vieja con fotografías y cartas que hablaban de una verdad aún más profunda sobre por qué mi padre mantuvo a Carla a su lado, a pesar de saber que no era su hija. Según Elena, mi padre sentía una deuda de gratitud con el verdadero padre de Carla, un hombre que le salvó la vida en un accidente industrial hace décadas y que murió en el proceso dejando a la niña huérfana y sola en el mundo. Esta revelación me golpeó como un mazo, porque significaba que la bondad de mi padre fue lo que alimentó al monstruo, y que su silencio no fue por debilidad, sino por un honor que Carla nunca fue capaz de comprender ni de respetar. Mientras revisaba esas cartas, sentí una rabia renovada porque Carla había escupido sobre el sacrificio de su verdadero padre y sobre la generosidad del hombre que la adoptó solo por unos fajos de billetes que ahora se pudrían en el fondo de una cuenta congelada. Elena me miraba con ojos tristes y me advirtió que Cristóbal estaba intentando vender información falsa a la prensa para limpiar su imagen y pintar a mi madre como la única culpable de todo el plan de envenenamiento, intentando quedar él como una víctima de las manipulaciones de las mujeres Vázquez. No podía permitir que mancharan la memoria de mi madre, así que utilicé una pequeña parte de la herencia para comprar el silencio de los medios y para asegurar que la confesión original de Cristóbal, donde admitía su complicidad, se filtrara de nuevo en las redes sociales, destruyendo cualquier posibilidad de que ese parásito viera la luz del día antes de tiempo. Sin embargo, la presencia de Elena empezó a generar en mí una nueva paranoia, porque sabía demasiado sobre mis padres y sobre los rincones oscuros de nuestra casa. Empecé a preguntarme si ella era realmente una aliada o si era la pieza final de un rompecabezas que mi padre dejó sin terminar para que yo nunca pudiera descansar del todo. La herencia se sentía cada vez más como una maldición que atraía a personas con secretos, y aunque el ático frente al mar era hermoso por las noches, el sonido de las olas me recordaba a los susurros de Carla, prometiendo que ella siempre sería parte de mi sangre, aunque la ciencia dijera lo contrario. Decidí investigar el pasado de Elena por mi cuenta y descubrí que ella nunca fue secretaria de mi padre, sino que fue la enfermera que asistió el parto de mi madre el día que yo nací, lo que significaba que ella guardaba la respuesta final a la duda que Carla sembró en la prisión sobre mi propia identidad biológica. El aire se volvió pesado de nuevo, y la sospecha comenzó a corroer mis cimientos, obligándome a enfrentar la posibilidad de que en esta casa de mentiras yo fuera el último secreto por revelar. El corazón me golpeaba contra las costillas
mientras miraba a Elena sentada en mi salón frente al mar, porque sabía que esa mujer sostenía el hilo que podía desmoronar mi mundo entero, o darme la paz que tanto buscaba tras la traición de Carla. Le puse el informe de la investigación frente a ella, y le exigí la verdad sin más rodeos, preguntándole por qué mentía sobre su pasado como secretaria, cuando en realidad fue la enfermera que vio mi primer suspiro en este mundo de mentiras. Elena suspiró, y sus manos temblorosas buscaron un sobre amarillento en su bolso, mientras me explicaba que mi padre le pagó una fortuna para que desapareciera después de mi nacimiento, porque yo no era el resultado de un matrimonio perfecto, sino el milagro que salvó la cordura de mi madre tras varios abortos dolorosos. Me confesó con voz quebrada que Carla tenía razón en una sola cosa, y es que el caos reinaba en nuestra sangre. Pero la mentira de ella era que yo no era un Vázquez, porque la realidad era mucho más compleja. Yo era hijo biológico de mi padre, pero mi madre biológica había muerto en el parto, y la mujer que me crió me aceptó como suyo para llenar el vacío de su vientre seco. En ese instante, sentí que el suelo se abría bajo mis pies, porque comprendí que todos en esa casa éramos piezas de un rompecabezas de sombras, donde el amor se construyó sobre secretos guardados bajo llave en cajas de caudales. Mientras yo procesaba esta verdad, un mensaje urgente llegó a mi teléfono informándome que Carla había provocado un incendio en el ala psiquiátrica de la prisión en un intento desesperado por escapar, o quizás por terminar con todo, llevándose a otros con ella. La locura de Carla no tenía límites, y saber que ella compartía ese pasado de orfandad y adopción conmigo, pero que ella eligió el camino del odio, mientras yo elegí el de la protección, me hizo entender que la familia no es un destino genético, sino una elección diaria de integridad. Elena me entregó una carta escrita por mi padre semanas antes de morir, donde me pedía perdón por no haberme dicho la verdad sobre mi origen, pero me juraba que yo era su único y verdadero hijo, porque la sangre solo hereda nombres, pero el alma hereda el honor. Mientras leía esas palabras, sentí que la última cadena que me ataba a la manipulación de Carla se rompía para siempre, porque ya no tenía miedo de lo que ella pudiera decir o inventar desde su celda quemada. Sin embargo, las noticias de la prisión confirmaron que Carla no había muerto en el incendio, sino que había quedado gravemente herida, y que en su delirio no dejaba de repetir mi nombre, exigiendo que yo fuera a salvarla porque éramos iguales. Cristóbal, por su parte, aprovechó el caos del escándalo para intentar una vez más extorsionarme, enviando a sus abogados con una demanda de manutención, alegando que él fue parte esencial del crecimiento del patrimonio familiar durante años de trabajo. La red de parásitos intentaba regenerarse, pero yo ya no era el hijo confundido que enterró a sus padres en la lluvia, sino un hombre que conocía cada grieta de su propia historia y estaba dispuesto a sellarlas con cemento. Miré a Elena y le pedí que se fuera y que no volviera nunca, dándole un cheque suficiente para que viviera tranquila lejos de mis sombras, porque ya no necesitaba más testigos de mi pasado. Me quedé solo mirando el horizonte, preguntándome si la última jugada de Carla sería buscar mi compasión ahora que estaba desfigurada por el fuego, o si finalmente el destino le daría el golpe final que yo no me atrevía a darle. La verdad me había hecho libre, pero también me había dejado como el último guardián de una estirpe que terminó en tragedia, y 90 millones de dólares, que ahora pesaban más que nunca en mi conciencia. Decidí que no iría al hospital a ver a Carla, porque su dolor ya no era mi responsabilidad, y porque a veces el acto de amor más grande es dejar que los que eligieron el mal consuman su propio veneno hasta el final. El hospital penitenciario era un lugar donde la esperanza se pudría en las paredes, y allí estaba Carla postrada en una cama envuelta en vendas tras el incendio que ella misma provocó en un último acto de narcisismo psicópata. Recibí una notificación de sus médicos diciendo que ella se negaba a recibir tratamiento si yo no iba a verla,
y aunque mi instinto me decía que era otra trampa de su teatro de sombras, decidí ir solo para cerrar la puerta del infierno de una vez por todas. Cuando entré en la habitación, el olor a carne quemada y medicina barata me dio náuseas, pero más me dolió ver que incluso desfiguradas sus ojos conservaban ese brillo de maldad manipuladora que la caracterizó siempre. Ella intentó sonreír con labios agrietados y me susurró que tenía una grabación oculta en un servidor externo que demostraría que yo sabía lo del envenenamiento de mi madre y que no hice nada para detenerlo, convirtiéndome en cómplice necesario para quedarme con la herencia completa. En ese momento comprendí que una persona como ella no busca el perdón, sino que busca que el mundo entero se queme con ella en el mismo foso de miseria y oscuridad. Me acerqué a su oído y con una calma que la dejó paralizada, le dije que no solo sabía que mentía, sino que yo mismo había entregado a la policía todos los registros de mis llamadas y mis movimientos de esos días, demostrando que yo fui quien llamó a la ambulancia mientras ella miraba morir a nuestra madre. La grabación de la que hablaba era un montaje burdo que Cristóbal había intentado venderle desde la otra prisión para intentar extorsionarme por última vez, demostrando que entre delincuentes no hay lealtad, sino solo traiciones encadenadas. Salí de esa habitación sin mirar atrás, mientras ella gritaba mi nombre con una voz que ya no parecía humana, sino el lamento de un demonio derrotado por su propia soberbia. Al día siguiente ordené a mis abogados que ejecutaran el plan final para limpiar el nombre de mi familia. Creé la Fundación Vázquez, dedicada a las víctimas de crímenes intrafamiliares, y transferí 70 de los 90 millones de dólares a esa entidad, dejando claro que el dinero que Carla y Cristóbal tanto codiciaron ahora serviría para destruir a personas como ellos. Cristóbal, al enterarse de que el botín que esperaba se había esfumado legalmente, sufrió un colapso nervioso en prisión y, en su desesperación, confesó otros delitos menores de fraude que lo mantendrían encerrado por otros 15 años más, eliminando cualquier posibilidad de que alguna vez volviera a pisar la calle con aire de grandeza. Yo me sentía más ligero con cada millón que salía de mi cuenta, porque entendía que el dinero era el grillete que me unía a esos monstruos y que la verdadera riqueza era la libertad de no tener nada que ocultar ni nada que defender ante personas sin alma. El notario Martínez me llamó para decirme que mi padre había dejado una última carta guardada para este momento exacto, en la que simplemente decía: «Haz lo que sea necesario para dormir tranquilo», y por primera vez en años sentí que el peso en mi pecho se disolvía. Carla seguía intentando contactarme a través de cartas que mis asistentes trituraban de inmediato, porque para el mundo y para mí, ella ya no existía más que como una advertencia de lo que la avaricia puede hacerle a un ser humano. Me quedé solo en mi ático frente al mar, viendo cómo el sol se ponía, y sentí que por fin la sangre que no hereda nada había dejado de correr por las venas de esta historia, dejando solo el rastro de una justicia implacable que no perdonó a los traidores. El juego de la hija falsa había terminado en un hospital solitario, mientras que el hijo que ella despreciaba ahora caminaba por la vida con la frente en alto y las manos limpias de toda la suciedad que ella intentó arrojar sobre mí. La justicia a veces no llega como un rayo, sino como una marea lenta que termina por ahogar a quienes no saben nadar en la verdad. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Cristóbal en la soledad de su celda de máxima seguridad. Recibí un informe oficial indicando que en un ataque de desesperación, al saber que el dinero de la herencia ya no existía para él, intentó agredir a un guardia pensando que el caos le daría una oportunidad de fuga, pero lo único que consiguió fue una sentencia adicional y el traslado a una prisión donde el silencio es el único compañero de los traidores. Mientras tanto, Carla, en su lecho de hospital penitenciario, empezó a perder la batalla contra las infecciones de sus quemaduras, pero incluso en su agonía seguía enviando mensajes a través de enfermeros corruptos
diciendo que ella tenía un diario secreto, donde mi padre detallaba negocios ilegales que destruirían mi reputación si yo no pagaba su fianza. Fui a verla una última vez, no por odio, sino para mostrarle el diario real que yo mismo había encontrado en la caja fuerte de mi padre, un diario que no hablaba de crímenes, sino de la profunda tristeza que él sentía al ver cómo la hija que crió se convertía en un ser lleno de veneno y codicia. Le leí las páginas donde mi padre escribía que rezaba cada noche para que ella cambiara y para que el dinero no fuera su fin, pero al ver sus ojos llenos de una rabia que ni la muerte podía aplacar, comprendí que hay almas que nacen rotas y mueren quemadas en su propio fuego. Le dejé el diario sobre su regazo y le dije que esa era su única herencia, las palabras de amor de un hombre que ella nunca supo valorar y que ahora serían su único consuelo en la oscuridad que la esperaba. Salí del hospital sintiendo que el aire de la ciudad era un regalo que no quería desperdiciar más en pensamientos sobre personas que ya no pertenecían a mi mundo, y tomé la decisión radical de demoler la mansión familiar, porque esas paredes estaban tan saturadas de gritos y mentiras que ningún nuevo dueño podría encontrar paz allí. El estruendo de las máquinas derribando el mármol y la piedra fue la melodía más hermosa que escuché en años, porque cada bloque que caía era un secreto que se convertía en polvo y una sombra que dejaba de perseguirme. Decidí que el terreno sería donado para la creación de un parque público, donde los niños pudieran jugar, sin saber que bajo sus pies alguna vez existió un imperio de traición y muerte, financiado por 90 millones de dólares, manchados de ingratitud. Mi abogado, el notario Martínez, se jubiló después de este último acto, diciéndome que en sus 40 años de carrera nunca había visto a alguien usar una fortuna para destruir su propio pasado con tanta determinación y elegancia. Me quedé con lo mínimo necesario para vivir con dignidad y me di cuenta de que al vaciar mis cuentas de ese dinero maldito, mi corazón por fin empezaba a llenarse de algo que no era amargura. Carla murió esa misma noche en el hospital sola y rodeada de las páginas del diario que no quiso leer, confirmando que la última sonrisa de la hija falsa fue en realidad una mueca de soledad absoluta, mientras yo por primera vez en mi vida dormí profundamente sin el peso de una hermana que nunca fue familia y de un cuñado que nunca fue amigo. La purificación estaba completa y el camino hacia el final de esta historia estaba limpio de los escombros de la avaricia que alguna vez amenazó con devorarme a mí también. Han pasado 5 años desde que las máquinas convirtieron en polvo la mansión de los Vázquez, y hoy me encuentro sentado en un banco de madera en el centro del parque, que ahora ocupa aquel terreno maldito, mirando cómo un grupo de niños corre sobre el césped, sin sospechar que bajo sus pies se enterró una historia de codicia y sangre falsa. El sol de la tarde calienta mi rostro, y por primera vez en toda mi vida, no siento el frío de la desconfianza, ni el peso de un apellido que alguna vez fue sinónimo de secretos oscuros, porque ahora soy simplemente un hombre que camina entre la multitud, sin que nadie sepa que alguna vez tuve 90 millones de dólares y una hermana que intentó matarme por ellos. Carla y Cristóbal son ahora solo sombras borrosas en los archivos de algún juzgado olvidado. Ella murió en la soledad más absoluta, y él sigue cumpliendo una condena que se siente eterna en una celda, donde el único oro que ve es el reflejo del sol en los barrotes de hierro. A veces me pregunto si valió la pena tanto dolor, pero al ver la serenidad en el rostro de las personas que ahora disfrutan de este espacio público, comprendo que mi última venganza fue el acto de generosidad más puro que pude imaginar. Convertir el veneno de mi familia en el oxígeno de una comunidad que florece. No guardo fotos de ellos, ni conservo ningún objeto que me recuerde los días en que el notario Martínez leyó aquel testamento que cambió mi destino, porque entendí que la verdadera herencia no se guarda en cajas fuertes, sino en la capacidad de cerrar la puerta al pasado y caminar hacia adelante con las manos vacías,
pero el alma llena. Mi madre y mi padre descansan ahora en un cementerio humilde, lejos de los mausoleos ostentosos que Carla tanto deseaba, y cuando los visito, no les llevo flores de seda, sino el relato de mi vida sencilla y honesta, donde el nombre de los Vázquez ha dejado de ser una marca de poder para convertirse en una nota de pie de página sobre la redención. He aprendido que la familia no es un contrato biológico que se firma al nacer, sino un pacto de lealtad que se cultiva con cada acto de verdad, y aunque no comparto sangre con nadie en este parque, me siento más unido a ellos que lo que nunca estuve con la mujer que se hacía llamar mi hermana mayor. La última sonrisa no fue de Carla, ni fue una sonrisa de triunfo cruel por mi parte, sino que es la sonrisa de paz que tengo ahora, mientras cierro los ojos y escucho el sonido del viento entre los árboles que planté con el dinero, que alguna vez fue motivo de muerte. El karma no terminó en una ejecución, ni en un desastre natural, sino en el olvido absoluto de los malvados y en el renacimiento de un hombre que tuvo la valentía de destruir su imperio para salvar su humanidad. Miro hacia el horizonte y veo que el cielo está limpio de nubes grises, tal como mi conciencia está limpia de remordimientos, porque hice lo que debía y protegí lo que amaba hasta el final de las consecuencias. Mi historia termina aquí donde el césped crece y el pasado se vuelve abono para un futuro mejor, porque al final del día la sangre que no hereda es la única que realmente puede ser libre de las cadenas de la avaricia. Me levanto del banco camino hacia la salida del parque y me pierdo entre la gente con la tranquilidad de quien sabe que su fortuna no está en el banco, sino en el silencio de una noche sin pesadillas y en la certeza de que nunca más tendré que fingir amor por alguien que solo amaba mi dinero. La hija falsa se llevó su codicia a la tumba y yo me quedé con la vida que ella nunca supo valorar.